¿Cómo están, gente? Estamos en un nuevo video para mi canal y estamos de vuelta con un videazo, pero no sé si le va a gustar o si le va a gustar, no sé. Bueno, vamos a jugar Roblox. No sé, creo que hace mucho que no juego Roblox. Y espero, mira, ahí estoy yo, hola, acá está durmiendo conmigo. Y estamos acá, vamos a jugar Roblox. Y no sé si se ve. Y estoy jugando un juego de parkour de países. Y voy a ver si es si lo quiero jugar. Si igual yo ya lo jugué. En 300 lugares me gané. Estoy en Rusia.
¿Podemos jugar este? No. El que encontré. No es un país. Es parkour. Que lo vi una vez y no me interesó, pero no me lo volví a ver. Pero ahora lo voy a jugar con todos. Arre. Nada, se imaginaba. Para. ¿Qué soy? ¿Sonic? Cámara. A ver, voy a poner parkour de cuerda. Ah, ya salió. Este es el maldito juego. Bueno, el mejor juego que jugué después de Roban Brainrot. Y se pregunta qué me pasó en el dedo. Me corté. Y no tenía curita, así que me puse esto. Así que no tenía curita y me puse cinta. Yo vi como una curita. Pero duele. Me dolió mucho. No, Rocoto. Bueno, no sé últimamente en sus países, pero en mi país a las 8 de la noche no sabía, yo soy pobre.
¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que se desvanece? ¿Cómo que se desvanece? El nivel 85, papá. ¿Qué te digo? Me voy a meter en cosa de decir. Me voy a meter en cosa de decir esto. Bueno, pero que me hace un intento. Que haya un intento, yo qué sé. Suscríbanse al canal y al canal de Lolo. Quiero que saque el apoyo. Tenemos una meta de suscriptores de 300 hasta que termine las 300 suscriptores hasta que llegue la meta final de este año. ¡Chao! Y que tengan un excelente